partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora hoy cuando es lunes 14 de marzo, siendo la 1:04 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Lestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, Yay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Oscate Sanz; y en los controles, Gregorio González, que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, como todos los lunes, para conversar sobre distintos temas del ámbito nacional y, por supuesto, del mundo. Como ustedes saben, pues pueden vernos o pueden seguirnos a través de @RCR750 y a través también de el YouTube, de la página de YouTube de Radio Caracas Radio. Y el día de hoy quiero empezar este editorial con lo que fue el proceso electoral colombiano que ocurrió el día de ayer, donde se elegían senadores, se elegían representantes a la Cámara y donde se elegían los candidatos presidenciales de cada una de las consultas partidistas. En el caso de Colombia, pues de los tres espectros que tiene la política colombiana, se elegía el candidato de la derecha, el candidato de lo que ha llamado el centro de la esperanza y el candidato de la extrema izquierda. Y bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros como venezolanos, sin duda alguna, sentimos envidia sana de los países que, como Colombia, pueden llevar adelante procesos electorales limpios, transparentes y donde la ciudadanía realmente elige a la persona que de alguna u otra forma por la cual quiere votar. Un proceso donde hay respeto de las instituciones, un proceso donde transcurre en paz, un proceso donde no existe una intervención directa por parte de quien ejerce la presidencia de la República para favorecer o apoyar a una determinada opción, y sin duda alguna esta es gran parte de la lucha que hoy en día tenemos los venezolanos, y que sin duda alguna es poder tener en Venezuela una elección libre, democrática, que permita una observación internacional que las haga justas y verificables, y que permita realmente que los venezolanos puedan elegir su propio destino. Sin duda alguna, las elecciones en Colombia son muy importantes para Venezuela, y sobre todo para Venezuela en el contexto político que hoy en día estamos viviendo, no solamente en el país, sino en toda la región. No es menor y no es algo que es oculto que el régimen de Nicolás Maduro tiene una relación directa con los grupos irregulares de la FARC y el ELN, que utiliza el territorio venezolano para permitirle a estos irregulares resguardarse de la persecución de la justicia colombiana. Se resguardan en territorio venezolano violando la soberanía que Nicolás Maduro les ha entregado de manera vulgar y de manera impune. Dentro del territorio venezolano se reagrupan, se consolidan económicamente a través del negocio del narcotráfico y la explotación ilegal de Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971.
Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, disculpen la interrupción, pero es que tuve un problema técnico acá, pero como les venía diciendo, retomando un poco el tema, yo les decía que el proceso electoral, la elección en Colombia es muy importante para Venezuela y para la región. Y sobre todo en el contexto donde es evidente, y es un secreto a voces, que Nicolás Maduro tiene una relación directa con los grupos irregulares del ELN y la FARC, que Nicolás Maduro le ha entregado la soberanía de nuestro territorio venezolano de manera impune a estos grupos irregulares para que escapen, evadan la justicia colombiana, para que se reagrupen, se reorganicen, se vuelvan otra vez a equipar en armamento, para que utilicen además el narcotráfico y la explotación del oro como elementos de financiamiento para estos grupos irregulares y para que planifiquen ataques y atentados contra la población civil y las instituciones colombianas y contra la democracia colombiana. Sin duda alguna, entonces, esa vinculación del régimen de Nicolás Maduro nos da evidentemente un gran interés sobre lo que pueda pasar en la elección en Colombia. Y porque al final el régimen madurista, sin duda alguna, se ha convertido en una suerte de enfermedad contagiosa. Es decir, ese modelo de expropiaciones, ese modelo de confiscación de libertades, ese modelo que hoy, por cierto, le ha generado la mayor migración de la historia o el mayor movimiento migratorio de la historia que ha vivido la región en toda su etapa, que ya incluso llega a equipararse a muy poco de la migración siria, producto de un conflicto tan crudo como el que hay allá, y que sin duda alguna además Colombia ha sido testigo de eso, porque ya somos casi 2 millones de venezolanos que internet, pero ya está solucionado. Ese modelo del socialismo del siglo XXI que encabeza Nicolás Maduro, como les decía, es un régimen que ya es efecto contagioso, es decir, es un régimen que confisca las libertades, es un régimen oprobioso que censura los medios de comunicación, que expropia, que viola los derechos humanos y que sin duda alguna, como les decía, Colombia ha sido testigo de esa acción y en primera fila de lo que significa esta migración. Hoy somos casi 2 millones de venezolanos que nos encontramos en Colombia y que nos hemos ido de Venezuela precisamente por lo mismo, por los efectos, las consecuencias de haber perdido la democracia, por las consecuencias de haber entregado en manos de un grupo político que lo único que ha hecho desde que llegó al poder es desinstitucionalizar el país, hacer del país una vitrina de una ideología trasnochada, pero lo que es peor aún, llevarse por delante la prosperidad y el progreso de quien otrora fue el país más pujante y con mejores y mayores recursos de toda la región. Yo, sin ánimos de involucrarme en el proceso electoral colombiano, porque son al final los colombianos quienes tienen el derecho soberano a decidir quién va a regir los destinos de este país, yo lo que sí quiero es hacer algunas reflexiones
que tienen que ver con varias cosas. En primer lugar, decirle a los colombianos que nosotros no podemos dar siempre la democracia como un hecho por sentado. Es decir, nosotros no podemos siempre creer que es que la democracia está allí y que la democracia siempre va a estar intocable y que no va a sufrir ningún ataque ni se va a poner en peligro simplemente si nosotros no hacemos nada. Que la democracia es un bien que hay que cultivar y que cuidar todos los días, que la democracia es un ejercicio permanente de ciudadanía, que eso no implica complacencia con las falencias que pueda tener la democracia, pero que sin duda alguna eso implica preservarla, porque al final la democracia, por muy imperfecta que sea, es el mejor sistema posible para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y que sin duda alguna esa democracia, conservar esa democracia va directamente proporcional con conservar libertades, con conservar derechos sociales y derechos económicos, pero que también va sin duda alguna ligada a lo que es realmente el progreso o el atraso de un país. Y yo creo que eso es, como primera reflexión, un mensaje que yo quiero darle humildemente al pueblo de Colombia, es que piensen en su democracia, que piensen en sus instituciones y que piensen que cualquier peligro que pueda correr la democracia no es algo que va a afectar solamente a los políticos, es algo que va a afectar a todo un país, a todos los ciudadanos, y que puede generar un éxodo como el que hoy en día hay en Venezuela. Hoy en Venezuela 6 millones de venezolanos están fuera del país porque se perdió la democracia. No por una guerra, no por un desastre natural, por la pérdida de la democracia. Pero además también, otra reflexión importante es que los ciudadanos deben ser protagonistas, sin duda alguna, de los cambios. Y más allá de la tendencia ideológica que cualquier ciudadano pueda tener o de la simpatía ideológica que cualquier ciudadano pueda tener, hoy en día las discusiones no pueden ser entre derechas o izquierdas o quizás entre los centros. No, hoy las discusiones deben ser entre libertad y dictadura, entre democracia y dictadura, entre respeto a los derechos humanos o violaciones a los derechos humanos, entre libertad económica o entre Estado todopoderoso y expropiador, entre progreso o atraso, entre filosofías de progreso o en filosofías enquistadas en narrativas políticas e ideológicas. Que hoy la discusión en el mundo no puede ser entre ricos y pobres, ¿no? La discusión en el mundo debe ser entre oportunidades para todos por igual o igualdad de condiciones. Es decir, yo creo que al final del día lo que yo les quiero transmitir es que esto no es una elección que se deba decidir por ideología, esto es una elección que debe decidirse por bienestar, por sentido común, pero por sobre todas las cosas por salvaguardar siempre el progreso y en especial el progreso de un gran país como Colombia. Y evidentemente para nosotros los venezolanos el resultado de esa elección es muy importante porque dependiendo de ese resultado se puede o consolidar el modelo oprobioso que hoy en día representa Nicolás Maduro en toda la región o puede seguir siendo Colombia un escudo de contención de lo que significa el socialismo del desastre, de lo que significa la dictadura, de lo que significa la pobreza, de lo que significa el éxodo masivo por la pérdida de la democracia. Así que los colombianos en poco menos de 3 meses tienen la posibilidad de decidir y de decidir entre futuro y pasado, y yo estoy seguro que los colombianos van a poder decidir con fuerza por el futuro, por el progreso y por un gobierno que pueda irradiar de democracia y de cambio democrático a Venezuela. Y yo sueño que más temprano que tarde Venezuela y Colombia se puedan reencontrar nuevamente en la frontera con 2 gobiernos democráticos que puedan darle tanto a los colombianos como a los venezolanos lo que solíamos ser hace unos 30 años atrás. Países que se interrelacionaban desde lo institucional, países que desde lo institucional construían juntos diría yo, una autopista de progreso y que sin duda alguna Colombia va a ser actor clave y fundamental en la reconstrucción económica de nuestro país porque es nuestro principal aliado y porque sin duda alguna es nuestro vecino más importante. Así que con esto quiero ir al corte y al regreso seguiremos con más de Contigo en Radio Caracas Radio.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos de regreso con su espacio Contigo, cuando son las 1:22 de la tarde. Y bueno, otro tema que ha estado muy en boga en los últimos días es sobre la visita que tuvo a Venezuela una comisión del gobierno de los Estados Unidos para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro. Y evidentemente esto trajo toda una reacción en los medios, en los opinadores. Bueno, cada quien tratando de imponer su narrativa referente a lo que fue el significado de esta visita. Yo lo primero que quiero decir y quiero ratificar es que tanto el gobierno de los Estados Unidos, en sus distintos voceros y también en su comunicación formal, no ha emitido ningún tipo de reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro como un gobierno democrático. Para Estados Unidos y una enorme cantidad de países en el mundo, desde el año 2008 no hubo una elección democrática
Por ende, Nicolás Maduro hoy en día usurpa el poder y no es el presidente legítimo de Venezuela. Además, los Estados Unidos también en su comunicado ratificaron el apoyo al gobierno interino y a la Asamblea Nacional y, por supuesto, específicamente al presidente Juan Guaidó como representante de ese gobierno interino y como cabeza de la Asamblea Nacional. Ahora, más allá de esa discusión o esa narrativa que algunos sectores quieren imponer, quienes son detractores del gobierno interino, quienes son detractores de la estrategia de la Asamblea Nacional, incluso quienes, formando parte de esa llamada Alianza Democrática, que sin duda alguna es el residuo de lo que fue la compra de diputados en el año 2020 por parte del empresario Alex Saab, que fue el operador financiero de esa compra de diputados. Lo cierto del caso es que hay que decir cosas muy puntuales. Lo primero es que hoy en día, mientras en Venezuela existe una dictadura, no puede ser Venezuela garantía de ser un país que pueda suministrar petróleo y energía de manera confiable. Es decir, no existe forma de que mientras en Venezuela existe esa dictadura, eso pueda ser así. Y eso es importante que el mundo libre lo sepa. Es importante que el mundo libre lo sepa porque Venezuela o el régimen de Chávez, y en este caso el régimen de Maduro, acabaron con la industria petrolera venezolana. Y acabaron con la industria petrolera venezolana por varias razones. Lo primero es que convirtieron la industria petrolera en la caja chica del PSV. Es decir, sustituyeron al personal técnico para meter al personal político. Sacaron a los gerentes que sabían manejar la empresa para meter a militares que no tenían ni idea de cómo manejar una empresa petrolera, que lo más cercano que habían estado a algo del petróleo era echarle gasolina a su carro. Es decir, hicieron allí sin duda alguna, desmantelaron lo que significaba la operatividad de esta empresa. Además de eso, también rompieron en su oportunidad con muchas de las empresas que venían teniendo concesiones para la explotación petrolera y hicieron un viraje como por ejemplo la faja petrolífera del Orinoco, entregárselas a los chinos, entregárselas a los rusos, prácticamente a precios de gallina flaca y sin duda alguna sin tener ningún beneficio para el pueblo de Venezuela. Venezuela además se convirtió en un país que no dejó de producir los casi 4 millones de barriles que producía Venezuela en el año 1998 a llegar a producir 300.000 barriles diarios. Y ahorita, según cifras del régimen, están en una producción de 1 millón de barriles. Es decir, no hay manera, no hay correlación, no existe forma de que haya una explicación para entender que Venezuela se pueda convertir en un proveedor confiable de energía para el mundo libre. Pero además de eso, también tenemos que entender que Nicolás Maduro pertenece o forma parte de un eje mundial que su principal característica es el totalitarismo, es la cleptocracia, es el ejercicio del poder para confiscar los derechos de los ciudadanos. ¿Y quiénes forman parte de ese club al que pertenece Nicolás Maduro? Bueno, Vladimir Putin, el dictador de Corea del Norte, Irán, incluso, por supuesto, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Es decir, son países que, sin duda alguna, si usted los revisa, su característica común es que son totalitarios, que están plagados de corrupción, que son estados prácticamente cimentados en la corrupción, que además son estados que censuran a la prensa libre, que no hacen elecciones libres, que violan, como les decía, derechos humanos y que algunos, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela, bueno, cometen crímenes de lesa humanidad. Entonces, en ese contexto, no puede pretenderse combatir los estragos de una guerra que, por cierto, fue generada por uno de los miembros de ese club,
No se puede combatir los estragos de esa guerra dándole oxígeno a otro dictador. Porque al final están tratando de, o van a tratar de darle oxígeno a un dictador, recursos a un dictador que los va a utilizar para el progreso de los venezolanos. Es decir, si Nicolás Maduro empieza a tener ingresos en Venezuela distintos a lo que hoy en día tiene, producto de las sanciones, el bloqueo y de la corrupción que han tenido, bueno, Nicolás Maduro no va a invertir ese dinero en más escuelas, en más hospitales, no va a invertir ese dinero en subir el sueldo a los venezolanos, en mejorar la producción nacional, no. Nicolás Maduro va a robarse ese dinero y va a invertir ese dinero para perpetuarse en el poder y para seguir persiguiendo y seguir convirtiéndose en un gobierno mucho más totalitario. Entonces, al final, estarían dándole oxígeno a una dictadura que, insisto, es una dictadura que no solamente ha generado un éxodo que, por cierto, hoy es 3 veces más que el éxodo que ha generado Rusia en Ucrania, pero que además de eso es un efecto de desestabilización para toda la región. Pero además, los venezolanos hemos estado luchando por conquistar elecciones libres y democráticas, por lograr que los venezolanos puedan ir a un proceso electoral y darse realmente un gobierno legítimo en Venezuela. Eso está planteado con el apoyo de la comunidad internacional, eso está planteado con el concierto de países democráticos que están buscando una salida pacífica en Venezuela, y eso llevó a que el régimen de Maduro y la plataforma democrática se sentaran en la Ciudad de México para buscar una salida a la crisis y que esa salida pasara por un proceso electoral presidencial y legislativo libre y democrático. Entonces, no puede darse o no puede pretenderse liberar la presión sobre el régimen de Maduro si no se avanza en el camino por la conquista hacia la democracia. Es decir, no puede ser la aspiración democrática del pueblo de Venezuela una moneda de cambio por petróleo. Tiene que ser la aspiración democrática del pueblo de Venezuela el centro del debate, de la discusión, de las concesiones o de la negociación que pueda haber entre ambas partes, pero con la intermediación internacional. Entonces, los venezolanos no podemos quedarnos callados ante la pretensión de intentar prácticamente dejar a un lado esa ruta democrática, dejar a un lado esa aspiración del pueblo venezolano por conquistar unas elecciones libres, verificables, justas, con observación internacional, con condiciones, sin persecuciones, sin inhabilitados políticos, simplemente porque la coyuntura geopolítica hoy en día le da una necesidad al mundo libre de energía. Entonces, yo creo que hacia allí debemos seguir avanzando. Es por eso que nosotros en Primero Justicia hace poco hicimos un comunicado exigiendo el restablecimiento inmediato de la mesa en México. El gobierno interino también emitió un comunicado en el mismo tono, y es decir, ese debe ser el objetivo fundamental de los venezolanos en este momento, es lograr que en esa mesa de negociación podamos tener una salida libre y democrática para los venezolanos. Porque, insisto, mientras Nicolás Maduro sigue en el poder, no solamente sigue siendo la causa de la tragedia que hoy en día vive Venezuela, sino que además no va a poder ser un proveedor confiable de energía para el mundo libre, y mucho menos además con las asociaciones que Nicolás Maduro tiene o la facilidad, mejor dicho, que tiene Nicolás Maduro para asociarse a regímenes totalitarios, cleptócratas, y que de alguna otra forma hoy en día tienen o han puesto en jaque la estabilidad del orden y la paz del mundo libre y del mundo democrático. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hacia allá tenemos que transitar todos y tenemos que estar muy atentos a ser como ciudadanos contralores de que esa situación sea así y de que al final todo desemboque o toda negociación o todo alivio de sanción contra el régimen de Maduro tenga realmente como consecuencia una salida democrática, una elección libre que tenga fecha, cronograma, reglas claras, observación internacional, cese de la persecución, permitir además que la diáspora venezolana, que hoy en día son más de 6 millones, pueda participar en ese proceso
porque sabemos que el régimen quiere coartarle la libertad a los venezolanos que estamos fuera de Venezuela de poder votar y de poder decidir también nuestro futuro, y que sin duda alguna eso pueda estar allí de manera muy clara y muy transparente en esa mesa de negociación. Así que sobre este tema quería hacer estos comentarios y al regreso vamos a seguir con nuestro programa contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo por Radio Caracas Radio y hoy quería hablar de un tema también que se está sucediendo el día de hoy y que sin duda alguna para nosotros en Primera Justicia es de un gran orgullo, pero también es un ejemplo de esa Venezuela posible, de esa Venezuela que a pesar de las dificultades, de la persecución, de los obstáculos, de la crisis que hoy en día se vive en el país, es un espejo de que podemos construir un país distinto, de que podemos construir una Venezuela de progreso y que estoy seguro que lo vamos a poder hacer. Hoy, por ejemplo, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, dirigente fundador
de Primero Justicia Zulia, que además ha sido diputado de nuestro partido y que hoy tiene el honor y la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad de Maracaibo, está entregando lo que han sido sus primeros 100 días de gestión. Si bien es cierto que vivimos en un país con una inflación galopante, que vivimos en un país profundamente centralista, que vivimos en un país donde el régimen ha cada día desarticulando y prácticamente desnudando de competencias a nuestras alcaldías y nuestras gobernaciones, un régimen que piensa en la concentración del poder como elemento fundamental para tener control sobre la ciudadanía, para tener una relación además sin intermediarios entre el régimen y el ciudadano, para con eso poder afianzar el control social que ejerce. Sin embargo, hoy tenemos que decir que en el caso de la ciudad de Maracaibo, y además estoy seguro que en algunos otros ejemplos en el país, hay gestiones, y digo gestiones dentro del contexto que les acabo de decir de manera previa, que nos llenan de esperanza y de optimismo. Y yo quisiera primero decir que Rafael Ramírez, antes que un político, es un servidor público. Yo creo que eso es fundamental y eso es importante en quienes deciden ejercer la carrera de la política. Porque la política no es la pretensión de controlar el poder y de sentirse poderoso y de sentirse importante y de sentirse el ombligo del mundo. Eso no es la política, eso es la egolatría, que algunos la confunden con la política. Porque además la línea es muy delgada y vemos muchos políticos que se equivocan, que cometen errores, que hacen las cosas mal, pero que son incapaces de reconocerlo porque al final ven a la política como un ejercicio de egolatría. Eso no es Rafael Ramírez y yo creo que eso es importante destacarlo. Rafael Ramírez es un dirigente que se ha forjado desde las bases del partido, es un dirigente que entiende el rol de la política como un espacio para servir al prójimo y además entiende que antes que él primero está el colectivo. Y eso es lo que le permitió a Rafael Ramírez, después de muchos años de lucha, poder llegar a la alcaldía de Maracaibo. ¿Y qué hemos visto en estos 100 días de Rafael Ramírez en la alcaldía de Maracaibo? Bueno, primero, la sustitución de la oficina por la calle. Y eso es fundamental en cualquier gestión pública. Una gestión pública que esté enquistada en una oficina es una gestión pública que está destinada a fracasar, sobre todo si es una gestión de corte municipal, como es el caso de una alcaldía, o de corte regional, como es el caso de una gobernación, o de corte nacional, como puede ser la presidencia de la República. Entonces, sustituir la oficina por la calle ha sido uno de los principales aciertos de Rafael Ramírez. Una de las segundas cosas que yo creo que ha sido un principal acierto de Rafael Ramírez es la comunicación permanente con su ciudadanía. Explicarle permanentemente a la gente qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Una de las grandes debilidades que ha tenido la Venezuela del chavismo es siempre la opacidad, el ostracismo, el ocultar, el nunca saber en qué anda quien gobierna, y en este caso de Maduro, quien desgobierna Venezuela. Pero también lo vemos en sus alcaldes y lo vemos en sus gobernadores. Nunca nadie sabe qué están haciendo, nunca le dicen nada a la gente, nunca se sabe en qué invierten los recursos. Lo único que la gente ve de esos alcaldes y de esos gobernadores es que cada día se llenan con camionetas nuevas, con más escoltas, se mudan a urbanizaciones exclusivas de sus municipios o de sus estados, pero en el caso de Rafael Ramírez ha estado permanentemente en comunicación con sus ciudadanos, utilizando además, ante la censura que existe en Venezuela, las redes sociales para informar y comunicarse con el pueblo de Maracaibo. Un pueblo, por cierto, que estaba absolutamente abandonado por quienes lo desgobernaron en los últimos años y que tenían la camisa del PSUV, como era el caso de Omar Prieto y el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. Pero además Rafael Ramírez ha hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, se ha dedicado a limpiar a la ciudad. Dentro de las dificultades que puede tener presupuestariamente una alcaldía como la de Zulia, como la de Maracaibo, perdón, en el marco de la crisis que vive el país, bueno, él ha tratado de los pocos recursos que ha tenido, optimizarlos, y optimizarlos en áreas álgidas de la ciudad. Por ejemplo, el tema de la basura. Maracaibo hace 2 años, 3 años y hasta hace unos meses parecía un basurero, es decir, por todos lados donde tú caminabas en Maracaibo veías basura, veías a los zamuros, que eran los que realmente recogían la basura porque no había servicio de recolección prácticamente, y habían comunidades infestadas de ratas,
comunidades donde las cañadas que llaman allá en Maracaibo, porque al final son lo que nosotros llamamos los ríos o los sitios por donde se sale el agua o se recogen las aguas servidas de las comunidades, estaban repletas de basura, lo cual traía inundaciones cuando las lluvias. Es decir, lamentablemente Maracaibo estaba en total abandono y hemos visto cómo esta gestión ha salido a las calles con la comunidad, con la dirigencia social, a acompañar un proceso de recolección, de disciplina en la recolección de basura, de atención directa a las áreas más álgidas en materia de recolección en las parroquias de la ciudad, y eso sin duda alguna hoy le da un cambio a la ciudad, pero también le da mucha más calidad de vida y mucha más salubridad a los vecinos de Maracaibo. Es decir, yo lo que quiero hoy resaltar, porque no quiero entrar en los detalles específicos, pero me parecía muy importante destacar el tema de la basura. Yo lo que quiero resaltar es que Rafael Ramírez hoy, para nosotros en Primero Justicia, es un gran orgullo, pero sin duda alguna es un referente de lo que puede ser una gestión eficiente en tiempos de crisis. Y es mucho más difícil gobernar en la escasez que gobernar en la abundancia. Pero cuando tú tienes la abundancia, tienes grandes recursos, para ti es mucho más fácil maniobrar. Pero manejar cuando no hay recursos, manejar una ciudad cuando los recursos son prácticamente mínimos, escasos, es muy complejo, y Rafael Ramírez está dando, yo diría, una cátedra de cómo hacerlo. Y yo quiero hoy, en lo personal, porque lo conozco, porque es un gran amigo, porque además, insisto, es un referente de nuestro partido, quiero felicitarlo públicamente, quiero reconocerle esa labor que viene realizando en la alcaldía de Maracaibo y que además la vienen realizando también otros alcaldes en otras ciudades, pero también nuestros concejales justicieros que han salido electos y que son casi 600 en todo el país, y también nuestros diputados a los consejos legislativos que también vienen haciendo una labor impecable en el ejercicio de la gestión. Y es porque al final, y con esto quiero ir cerrando el programa de hoy, al final la gestión pública es estar al servicio de la gente. No importa cuál sea el espacio que tú puedas ocupar, bien sea de elección popular, bien sea de un cargo ejecutivo dentro de una alcaldía o de una gobernación, o bien sea desde el liderazgo social, en un consejo comunal, en una asociación de vecinos, en un club deportivo. No importa donde tú estés o el cargo que ocupes o dejes de ocupar, siempre que tu trabajo sea para el servicio de los demás y no para la alimentación de tu ego, ni no para la alimentación de tu cuenta como político para ir acumulando millas, como diría en el argot de la aviación, acumulando millas en la política para saltar a otro cargo. Allí, siempre que hagas eso, vas a estar en el lado correcto. Y al final eso es lo que hacemos en Primero Justicia. En Primero Justicia nos han enseñado siempre que tenemos que servir a los demás, que tenemos que servir a los demás incluso por encima de nosotros mismos, que la solidaridad, que la empatía con los problemas de la gente son los canales o los conductos que nos deben a nosotros movilizar para el ejercicio de la política. Y yo creo que en eso hemos tenido grandes ejemplos como el de Fernando Albán, hemos tenido grandes ejemplos como las personas que han ocupado cargos en alcaldías anteriormente, como el caso de Gustavo Marcano, el mismo caso de Enrique Capriles, es decir, todas las personas que han tenido, el mismo caso de Carlos Ocarige en el municipio de Sucre, es decir, todos quienes han sido alcaldes nos han dado ese ejemplo de lucha, ese ejemplo de lo que significa trabajar dentro de una gestión pública para eso. Pero también lo hemos visto en nuestros diputados, que a pesar de que no tienen una incidencia directa en la calidad de vida de los municipios, de los estados, hemos visto cómo nuestros diputados desde su espacio han sido útiles en la denuncia, en el acompañamiento, en la empatía, en organizar a la gente para conquistar mejoras en sus comunidades y en sus estados, y también para apoyar las gestiones democráticas que en esos municipios y en esos estados se vienen dando. Es decir, hemos tenido ejemplos suficientes dentro de Primero Justicia para sentirnos orgullosos y para saber que nuestro camino como justiciero es estar al servicio de los demás. Y yo creo que en ese sentido, hoy Rafael Ramírez representa para nosotros eso de manera tangible, y por eso es que yo quería tomarme estos espacios o este espacio del día de hoy para reconocer su trabajo, para darle las gracias como venezolano de que esté haciendo una gestión que permita darle esperanza
a Maracaibo de que se puede vivir mejor y que eso como consecuencia le dé esperanza a quienes en todas partes del país y fuera del país estamos viendo que se pueden hacer las cosas bien y que se pueden hacer de una mejor manera, y yo estoy convencido que ese va a ser el camino de la reconstrucción del país. Cuando reconstruyamos Venezuela, ejemplos o testimonios como el de Rafael Ramírez van a ser fundamentales en esa construcción, porque, como insisto, y con esto quiero culminar, ha sido un dirigente que se ha formado desde las bases, que entiende y tiene claramente cuál es el rol de la política, y que está claro que como en varias oportunidades me decía mi papá, y que eso ha sido para mí un motivo de permanente recordatorio en el ejercicio de mi carrera como funcionario público desde los 21 años hasta hoy, es que uno tiene dos caminos para hacer la política. O te metes en la política para vivir de la política, y quienes hacen eso terminan siendo corruptos, terminan siendo personas que utilizan la política para enriquecerse, personas que utilizan la política para su beneficio personal. O tienes el otro camino, que yo creo que es el que ha tomado Rafael Ramírez, el que toma primero justicia y el que yo toda la vida he visto como el único camino posible, que es vivir para la política. Y vivir para la política significa vivir para resolver los problemas de los demás, vivir para poder apoyar y con empatía acompañar a la gente. Y yo creo que ese es el verdadero camino para la reconstrucción de nuestro país, para el cambio democrático en nuestro país, y para que Venezuela más nunca pueda volver a repetir lo que ha sido estos 22 años de atraso, de oscuridad y de sufrimiento que ha tenido el pueblo venezolano. Así que con esto reitero mi felicitación a nuestro hermano Rafael Ramírez, y los invito a que nos conectemos el próximo lunes en nuestro espacio contigo por Radio Caracas Radio. Voy a tratar la semana que viene de poder tenerlo en este espacio para conversar con él, y que ustedes también de viva voz puedan escuchar lo que ha sido su experiencia en estos 100 días de gestión en la alcaldía de Maracaibo. Feliz inicio de semana y buen día para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.